buenos días, estimados participantes. Bienvenidos a este evento de la Contraloría General de Cuentas. Hoy tenemos el agrado de compartirles el tema del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental, SINASIG. Agradecemos ya a las diferentes personas, a las diferentes federaciones y asociaciones representadas por cada uno de ustedes. Ya nos acompaña la Federación de Balón, Triatlón, Baloncesto, Asobigua y la Federación de Voleibol. Hoy tenemos pues un expositor de lujo, pero antes de presentarlo y permitirme dar ese espacio, quiero dejar en el uso de la palabra al maestro Jorge Arnaldo Vázquez, el subdirector de la Dirección de Formación y Capacitación de aquí de Contraloría General de Cuentas. Adelante, maestro, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Axel, nuestro moderador. Muy agradecido con moderar este evento que va dirigido especialmente para personeros de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y que está relacionada con el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental. Aquí quisiera hacer primero darle un agradecimiento a nuestras autoridades superiores de Contraloría General de Cuentas por la oportunidad que nos dan de poder desarrollar este escenario hacia las autoridades de Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco. También quiero agradecer muy especialmente al equipo del aula virtual de la Dirección de Formación y Capacitación que hace posible que pueda enviarse esta transmisión directamente hacia ustedes. También a nuestro capacitador, el licenciado Wilberto Rojas, que muy especialmente ha estado en esta charla para poder desarrollar los tópicos del Sistema Nacional de Control Interno y poder también dilucidar algunas dudas referentes a este tema que está en boga de todos ahora y que está en el servicio público como uno de los temas a cumplir. Es importante establecer que el Sistema Nacional de Control Interno gubernamental nace como una norma individualizada, una norma que viene a regir el control interno del sector público y de todas aquellas personas que manejan fondos públicos. También es de resaltar que se inicia esta serie de capacitaciones hace ya algunos años. No tuvimos mucha respuesta de CDAG y de Comité Olímpico en su momento, pero qué bueno que ahora lo tenemos y que también pueden tener a uno de los mejores capacitadores que tenemos en este tema. Tal vez aquí es también oportuno resaltar que el sistema no solo va dirigido a los auditores internos, a los financieros. El Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental, el control interno no es un sinónimo de auditoría interna. Nada más la auditoría interna es uno de los componentes del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental. El papel que juega la auditoría interna es el mismo que jugaría dentro de la auditoría que realizan cualquiera de los rubros de una institución, pero es un elemento personal más dentro del Estado para poder desarrollar el mismo. Tan importante es el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental para el auditor, para la máxima autoridad, para el equipo jurídico, para el gerente, para el presidente, para la junta directiva, para el contador, para el financiero, para la señorita que hace las funciones de asistencia administrativa, para el joven que hace las funciones de asistencia administrativa, para el prestador o prestora de servicios. En este sentido, se ha dividido este sistema en algunos objetivos de carácter institucional de control interno, también algunas normas aplicables a la responsabilidad en el control interno gubernamental y así como componentes del control interno gubernamental. Contraloría General de Cuentas, al legislar como una norma individualizada del control interno, pretende ordenar el qué hacer del Estado.
tener un parámetro que no existía y que existía nada más a través de normativas aisladas dentro de esa pirámide que tenemos jurídica guatemalteca, y de allí que al tener un documento consolidado se hace importante que todos puedan observar y puedan conocer cómo se debe de tratar el sistema y llevar a cabo el control dentro de las entidades. Contraloría General de Cuentas le apuesta a lo que ya está legislado en Latinoamérica, y es la auditoría basada en riesgos. ¿Qué riesgos tengo? ¿Qué riesgos internos, externos? ¿Qué amenazas tengo? ¿Cómo puedo darle tratamiento a esos riesgos? ¿Qué seguimiento le puedo dar a esos riesgos? Y de ahí que se han propuesto una serie de matrices bastante sencillas para que las entidades puedan estudiarlas y puedan llevar a cabo. De aquí se van a llevar una serie de preguntas, y de una vez quisiera adelantar, y estoy seguro que es una pregunta que le van a hacer al licenciado y él la va a responder, pero me voy a adelantar a decir que no es el auditor interno el que tiene que llevar a cabo estas matrices, ni el SINASIC. Tiene que ser una comisión que sea nombrada por CDAG y por Comité Olímpico de cualquiera de los servidores públicos. Por ejemplo, yo siempre sugiero a un jurídico. Cuando yo digo eso me dicen, ¿pero qué hace un jurídico en control interno? Pues tiene una remuneración, es partícipe del servicio público, es un conocedor de normas. Ahora estoy dando un ejemplo que podría ser alguien que trabaja en planificación también. Inclusive yo diría que debiera estar alguien de planificación y alguien de jurídico. No puede estar auditoría interna en una comisión que vaya a echar a andar el SINASIC dentro del CDAG o Comité Olímpico, porque va a tener conflicto de interés cuando pretenda después auditar. Las federaciones con la autonomía que gozan deben de tener sus propios elementos de auditoría, como el auditor interno y el auditor financiero o el jefe financiero. Si no lo tienen, entonces pueden coadyuvar a través de la auditoría interna de CDAG, sí se puede hacer. En el caso de las federaciones que no tengan auditor interno, en el tema de la fiscalización. Tenemos 79 asistentes, así que hemos dado un tiempo prudencial con un timer de 10 minutos, pues esperábamos un poco más, según se nos dijo, más o menos 110, pero creo que por respeto a la puntualidad de los que están desde la hora puntual, vamos a iniciar. Me es grato presentar entonces al licenciado Wilberto Rojas. Él es de los mejores capacitadores, no solo en este tema, en muchos, pero hemos tenido la fortuna de contar con él en especialmente para ustedes y a solicitud de quienes lo gestionaron. Así que por favor aprovechenlo. Las preguntas las pueden hacer a través del chat y las pueden hacer de manera oral. No sé si el moderador allí me va a corregir. Disculpe, licenciado Axel, si me corrige, lo dejo a usted mejor, usted es el indicado para decir esto. Yo le dejo la presentación del licenciado Rojas y lo que vaya a mencionar de él. Gracias y bienvenidas, bienvenidos. Gracias, maestro Arnaldo, por sus palabras. Le agradecemos entonces ahora esta intervención que tuvo. Y lo único que les voy a solicitar a ustedes, estimados participantes, es de que en el chat ya se encuentra el registro de participación. Así mismo se va a estar compartiendo un video tutorial para que ustedes pues puedan acceder. Por favor, nos han hecho la solicitud que hay un espacio dentro de nuestro formulario que dice ¿qué institución pertenecen? Y ahí pueden poner pues Confederación, CDAG. Sin embargo, abajo dice departamento, unidad. Ahí pueden, por favor, y se les solicita de parte de sus autoridades que nos coloquen qué federación o a qué asociación pertenecen. Así que sin más, voy a proceder a dar la bienvenida a nuestro expositor, el maestro Julián Wilberto Rojas. Como bien ya lo dijo el maestro Arnaldo, pues es uno de los mejores expositores que tenemos acá en Contraloría, y dentro de su formación académica tenemos que es contador público y auditor por la Universidad de San Carlos, una maestría en fiscalización de la administración pública por la Universidad Galileo y una maestría en ciencias jurídicas por la Universidad Rural. Dentro de la experiencia en Contraloría General de Cuentas, ha sido analista de expedientes de apertura a prueba, coordinador de capacitaciones y auditor gubernamental.
como se ha desenvuelto en diversos lugares en experiencia docente. Por ejemplo, es docente en el Diplomado de Contrataciones Públicas, en Contraloría General de Cuentas, docente en normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores, ISAI, docente en el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental, docente en varios cursos de pensum de licenciatura en Universidad Mariano Gálvez, así como docente en maestrías en las universidades San Carlos de Guatemala y Universidad Galileo. Así que qué mejor que la experiencia y el conocimiento del maestro Wilberto para este tema. Adelante, maestro, qué honor y qué privilegio tenerlo aquí dentro de la sala. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, licenciado Axel, por la presentación y muchas gracias al maestro Vázquez por esa introducción al tema tan importante que es el SINASIG, Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental. Vamos a iniciar con la presentación que pues ya les tenemos preparadas y como bien indicaban, al finalizar pues vamos a solventar las dudas que ustedes tuvieran al respecto. Acá estamos entonces con la presentación Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental. Wilberto Rojas es mi nombre, es un gusto estar con ustedes compartiendo este tema el día de hoy. La agenda que vamos a desarrollar es la siguiente. Vamos a hablar de la base legal, de la definición del sistema, cuál es la importancia del control interno, mejores prácticas internacionales y la estructura que tiene el SINASIG. Para hablar de la base legal entonces que da vida al Sistema Nacional de Control Interno, en julio del año pasado pues se lanzaba este acuerdo, el A28-2021, y básicamente tiene 9 artículos. Vamos a ir haciendo un breve repaso por cada uno de ellos. Recuerden que es importante hablar de la base legal porque eso es lo que le da vida y esto es lo que va orientando básicamente lo que sucedió este año. Entonces vamos a hablar del objeto, el artículo 1. Aquí este artículo pues nos dice qué es el SINASIG, cómo está integrado y nos habla que es un conjunto de objetivos, responsabilidades, componentes y normas de control interno. Ya vamos a ir desarrollando cada uno de esos temas a lo largo de esta hora y media que vamos a estar compartiendo. Y entonces, básicamente lo que nos establece este artículo es que el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental está fundamentado en todo el ordenamiento jurídico guatemalteco y las mejores prácticas internacionales. Entonces, básicamente lo que ha sucedido acá es que hay buenas prácticas que se desarrollan, hay marcos técnicos a nivel internacional que se han tomado como base para desarrollar el sistema. Ya vamos a hablar cuáles son esos marcos normativos internacionales. En el artículo número 2 tenemos los sujetos obligados y el ámbito de aplicación. En este artículo, pues básicamente vamos a responder la pregunta: ¿quiénes están obligados a implementar el SINASIG? En algunas ocasiones, pues esto genera dudas y la respuesta más sencilla que se puede dar es porque este artículo vincula a la Ley Orgánica de la Contraloría, específicamente al artículo 2, ¿sí? Los sujetos obligados. Y entonces, si está o si es fiscalizado por Contraloría General de Cuentas, entonces debe de implementar el SINASIG. Esta, digamos, sería la respuesta más sencilla, pero si ya queremos hacer un análisis más profundo, entonces ya nos vamos al artículo 2 de la ley y ahí nos va a indicar quiénes son los sujetos obligados o aquellas entidades que van a ser sujetas a fiscalización. Todas esas entidades que son sujetas a fiscalización, entonces, deben de implementar el SINASIG dentro de sus respectivas entidades. Entonces, esa sería la respuesta más sencilla. Quienes están sujetos a fiscalización por parte de la Contraloría por ser una entidad del Estado, por recibir o administrar fondos públicos, aunque no sea entidad del Estado, pero si recibe fondos del Estado, los administra y los ejecuta, pues está sujeta a fiscalización. Tenemos el artículo 3 también, la actualización, y aquí
yo siempre les digo cuando hablamos de este tema del SINASIG, y este artículo pues lo valida, es que el sistema, tal como lo conocemos ahora, no es un producto terminado, ¿sí? Este sistema va a estar en constante mejora, va a estar siendo revisado anualmente para ir incorporando todas esas mejoras a partir de la implementación que se está dando específicamente en este año. Como toda obra humana, pues es perfectible en ese sentido, entonces jamás va a ser un producto terminado. Este es un instrumento dinámico que se va a ir modificando conforme las entidades vayan adoptando este instrumento, lo vayan aplicando, pues siempre van a haber espacios para que el producto sea mejor. Entonces, este artículo, el 3 de actualización, pues lo valida. No es un producto terminado, entonces vamos a ir mejorándolo constantemente. Y por ejemplo, una de las mejoras que se quiere hacer es que se desarrolle, por ejemplo, un sistema informático, ¿sí? Esto generaba dudas cuando se lanzó el sistema SINASIG. El año pasado, muchos decían, denme el usuario y la clave del sistema. Y nosotros le decíamos, no, es un sistema, pero no es un sistema informático. ¿Sí? El sistema informático lo queremos desarrollar de acá en adelante, donde las instituciones puedan acceder con un usuario y una clave, que ingresen ahí sus riesgos, sus responsables, y al final, pues en un apartado de reportería le pueda tirar la matriz de riesgos, el mapa de riesgos, el plan de trabajo en evaluación de riesgos y la matriz de continuidad, que les arroje automáticamente esos 4 productos para que al final puedan desarrollar el informe anual de control interno. Pero entonces, esa sería una de las mejoras, y hay otras también relacionadas a hacer mucho más amigables los instrumentos, ¿verdad? Entonces, conforme vaya avanzando la implementación, la ejecución, la adopción de este sistema, pues se van a ir considerando todas estas mejoras para que sea actualizado el SINASIG. Artículo 4, capacitación. Ya lo decía el maestro Vázquez en su intervención anteriormente, desde el año pasado se viene capacitando a todas las entidades del Estado y se les dio una semana de capacitación. Así lanzamos el sistema a nivel nacional, y algunas personas nos dicen, Lick, no me enteré de esa capacitación. Entonces nosotros le preguntamos, ¿usted visita la página de la Contraloría General de Cuentas? No. ¿Usted sigue las redes de Contraloría General de Cuentas? No. Facebook, Instagram, Twitter, ¿las siguen? No. ¿Cómo se va a enterar entonces? Hay que unirse a las redes para estar actualizados de todos los cursos que va sacando Contraloría General de Cuentas. Hay que visitar la página, ahí se colocan también. De hecho, nosotros en la página de la institución tenemos un botón específicamente que dice SINASIG. En ese botón accesamos y ahí está colgado todo el material que hemos ido desarrollando para la implementación del sistema. Ahí están también los calendarios de capacitación, el documento, nuestro informe anual de control interno. Bueno, ahí están todos los documentos relacionados al sistema. Entonces, como consejo, siempre sigan las redes. De hecho, cuando se lanzó en julio del año pasado la capacitación a nivel nacional, cuando se publicaba en las redes, se tagueaba a las páginas de las entidades. Hubo una semana para cada sector, entonces cada vez que le tocaba a un sector se tagueaba a la mayoría de instituciones para que pudieran acceder a esta capacitación a nivel nacional. Entonces, cuando se lanzó esta capacitación en septiembre, permítanme, vemos todavía que hay muy poca gente conectada. Por favor, si pueden trasladar la información, porque este es un tema muy importante para todas las federaciones y asociaciones deportivas, para que estén enteradas del sistema. Cuando se lanzaba entonces la capacitación el año pasado, muchos decían,
es de control interno el tema, es un tema específicamente que se le atribuye al auditor. Entonces, ¿qué decían las entidades? Como es de control interno, que vaya el auditor o que vaya el financiero. Sin embargo, es importante advertir que el Sistema Nacional de Control Interno es un sistema que aplica a todos los funcionarios y servidores públicos. Inclusive abarca hasta contratistas. Entonces, todos son responsables de control interno. En algún momento, unos por normarlo y otros por ejecutarlo. Entonces, es importante que todos sepan lo que establece el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental. Entonces, esto nos sucedió a nosotros cuando lo lanzábamos en julio del año pasado. Mandaban únicamente a los auditores internos. Sin embargo, conforme el sistema fue tomando fuerza, ya las demás instituciones pues iban ya capacitando a todo su personal, y entonces no es un tema específico de auditoría, no es un tema específico del auditor. El control interno nos atañe a todos. De hecho, el reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría lo tiene regulado en el artículo 46. Ahí están los 4 tipos de control interno que existen actualmente en el sector público, y les aseguro que todos estamos en cualquiera de esos 4 tipos de control interno, y que ya pues se materializan en el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental. Entonces, es importante que todos sepan que no es un tema específico del auditor o de auditoría interna. Entonces, a partir de septiembre del año pasado se inició esta capacitación, y Contraloría pues no ha parado de dar este tema. Ya abarcamos más del año y seguimos dando ese tema, y seguramente lo vamos a seguir dando conforme las instituciones vayan adoptando adecuadamente el sistema. Nosotros sabemos que es un proceso que va a llevar tiempo para que todas las entidades se vayan acoplando, pero es importante que lo vayan haciendo lo más pronto posible. Aquí siempre yo pues pongo el ejemplo, les digo, las normas generales de control interno que teníamos anteriormente, que era el acuerdo 0903, fueron lanzadas hace 20 años. Imagínense, hace 20 años y todavía las instituciones no las han cumplido. Todos los años hay hallazgos de control interno fundamentados en ese acuerdo 0903. Entonces, imaginen 20 años y todavía las instituciones tenían ese tipo de hallazgos. Entonces, es importante que las entidades vayan adoptando el sistema lo más pronto posible. El artículo 5 transitorio nos habla de que cualquier entidad, cualquier persona que pueda tener dudas respecto a la interpretación del sistema, pueda hacerlo por escrito y la manifieste al Contralor General de Cuentas, que él va a ser el encargado de resolver esa duda que tienen o esa interpretación en relación al sistema. Artículo 6 transitorio, pues nos habla de que el SINASIG va a entrar en vigencia o entró en vigencia a partir del 1 de enero del año 2022, y hasta el 31 de diciembre estaban vigentes las normas generales de control interno en el acuerdo, fundamentadas en el acuerdo 0903, que tuvieron vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021. Artículo 7 transitorio, la máxima autoridad entonces de las entidades sujetas a fiscalización y control gubernamental deben de colocar dentro de sus respectivos portales al finalizar el 30 de abril como un plazo máximo, 4 productos, ¿sí? 4 productos al 30 de abril colgados en sus respectivos portales. ¿Por qué este artículo 7 transitorio nos obligaba específicamente a publicar 4 artículos y al 30 de abril? Quiero comentarles que ya el sistema, el documento como tal que fue aprobado con este acuerdo, establece que todas las entidades todos los años al 13 de enero en sus respectivos portales tienen que publicar 5 productos. Sin embargo, para este año 2022, año de implementación, se tenían que publicar no 5 productos, 4 tenían que hacerlo, y no al 13 de enero, sino que al 30 de abril.
Entonces, por eso es que está en el transitorio. Año 2022, por ser año de implementación, vamos a tener esa excepción. No van a ser publicados los productos al 13 de enero, sino que al 30 de abril, y no van a ser publicados 5 productos, sino 4. Entonces, esta excepción aplica únicamente para el año 2022, ¿sí? Solo para el año 2022. Del año 2023 en adelante, ya todas las entidades sujetas a fiscalización que tienen que desarrollar e implementar el SINASIC deben de publicar 5 productos al 13 de enero. ¿Cuál era el único producto que no se tenía que publicar al 30 de abril de este año? La matriz de continuidad en evaluación de riesgos. ¿Por qué no la podíamos publicar al 30 de abril? Porque, como su nombre lo indica, esa matriz va a evaluar cómo ha sido el desarrollo, cómo ha sido el seguimiento a ese plan de trabajo que desarrolló cada una de las entidades. Entonces, como es una evaluación, pues no se podía hacer cuando se acababa de implementar el sistema, cuando acabábamos de desarrollar el plan. ¿Por qué? Porque la evaluación pues tiene que hacerse cuando se está desarrollando ese plan. Por lo tanto, al publicar el plan el 30 de abril, no se podía publicar un documento donde ese plan está evaluado, ¿sí? Porque ese plan era un plan de trabajo o es un plan de trabajo que tiene que desarrollarse durante todo el año 2022. Por esa razón, por ese motivo es que la matriz de continuidad en evaluación de riesgos no fue publicada al 30 de abril, sino que va a ser publicada ahora al 13 de enero con todos los demás productos o los otros 4 productos que hay que publicar antes del 13 de enero del año 2023. Artículo 8, derogatoria. Aquí vemos que el SINASIC deja sin vigencia el acuerdo 0903 de las normas generales de control interno. Vigencia, entonces, este acuerdo toma vigencia el día de su publicación, fue publicado el 13 de julio del año 2021 y recordemos entonces que el SINASIC entró en vigencia el 1 de enero del año 2022. Vamos ahora a hablar de las mejores prácticas entonces que fundamentan el SINASIC. Aquí nosotros les queremos aclarar que si bien es cierto el SINASIC es una adaptación de mejores prácticas, pues no es algo que un grupo de personas se inventó aquí en Guatemala, sino que es una recopilación de mejores prácticas internacionales, ¿sí? Y dentro de esas mejores prácticas internacionales nosotros tenemos una principalmente que es el modelo COSO 2013, que es un comité, ¿sí? Comité de Organizaciones Patrocinadores de la Comisión Treadway. Entonces, nosotros a nivel internacional tenemos modelo COSO 2013 y tenemos modelo COSO 2017. No por ser uno posterior al otro haya dejado sin vigencia el anterior. Ambos modelos están vigentes actualmente. Modelo COSO 2013 habla de control interno, modelo COSO 2017 habla de la gestión de riesgos empresariales. Ambos modelos están vigentes. SINASIC se fundamenta en modelo COSO del año 2013, repito, es el que está orientado al control interno. Entonces, esa es una base fundamental del SINASIC. Y por otro lado, también tenemos el marco de gestión COVID, ¿sí? Que está desarrollado por ISACA, que es la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de la Información, ¿sí? Entonces, este es un marco también que forma parte del SINASIC. Y por último, también tenemos a la organización de las entidades fiscalizadoras superiores, que es la INTOSAI. Esta organización lo que hace, pues, aglutinar a todas las contralorías de los distintos países y lo que va desarrollando son pronunciamientos, son guías para el control interno. En este caso, hay 2 que forman parte del SINASIC y es la INTOSAI GOV 9100 y es la INTOSAI GOV 9130, que se refieren al control interno y a la administración de riesgos en el sector público. Entonces, estas 2 normas fundamentalmente pues dan vida a lo que se encuentra ahora regulado
dentro del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental. Entonces, quiero comentarles que cuando se designó el equipo hace más o menos como 3 años para desarrollar el SINASIG, pues esa era una de las opciones, era una de las funciones primordiales, recopilar todas esas mejores prácticas internacionales y adaptarlas, acoplarlas al marco regulatorio nacional. Entonces, comentarles también que su servidor fue parte de ese grupo que armó el sistema. Ya me integré un poco ya en la parte final, pero formé parte de ese grupo, y gracias también a la incorporación que hizo Eli Arnaldo de mi persona a ese grupo, pues pude formar parte de ese grupo que elaboró el SINASIG. Eli Arnaldo, pues que estuvo previamente a mi intervención, fue parte a lo largo de todo el desarrollo de ese documento, y entonces el día de hoy ponemos ese conocimiento, esa experiencia que nosotros hemos tenido al desarrollar el documento, también al ser parte de la unidad especializada en riesgos y también en la implementación del SINASIG acá en Contraloría General de Cuentas. Entonces, comentarle que lo que están haciendo las entidades al implementar el sistema, nosotros también lo estamos haciendo actualmente acá en Contraloría General de Cuentas. Entonces, su servidor también es parte de la unidad especializada en riesgos de la Contraloría General de Cuentas, y también formo parte del equipo de docentes capacitadores. Entonces, el día de hoy ponemos a su disposición toda esa experiencia que nosotros hemos adquirido a lo largo de ir implementándolo, a lo largo de desarrollar el documento, a lo largo de estar capacitando también, para que a todas las entidades pues se les facilite la adopción del SINASIG. Entonces, esta recopilación de mejores prácticas internacionales son las que dan vida al SINASIG a nivel nacional. Entonces, repetirles que todo lo que vemos nosotros dentro del sistema son mejores prácticas internacionales, son esas prácticas que los países están desarrollando actualmente. Entonces, Guatemala se está poniendo a la vanguardia en la gestión de riesgos con lo que se está desarrollando internacionalmente. Entonces, esto es el fundamento del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental. Entonces, fíjense que explicarles que nosotros cuando desarrollamos el sistema, cuando capacitamos el año pasado, les dimos dos temas en concreto que son la parte fundamental del SINASIG. Una es la parte teórica y otra es la parte práctica. Recordarles que el día de hoy pues no vamos a abordar la parte práctica, porque eso, si ustedes tuvieran duda cómo llenar los documentos, quiero comentarles que están colgados en YouTube los tutoriales que nosotros llevamos a cabo desde el año pasado y que hemos estado dando a lo largo de este año 2022, donde los llevamos paso a paso cómo rellenar cada uno de los instrumentos. Y entonces, si ustedes tuvieran alguna duda en concreto, mire, Lick, disculpe, quiero saber cómo llenar la matriz de evaluación de riesgos. Entonces, pueden ir a Internet, específicamente a YouTube, y ahí buscan SINASIG, y ahí les van a aparecer toda la serie de videos que nosotros hemos grabado y hemos colgado en Internet para que ustedes puedan verlos en cualquier momento que tengan duda al respecto. Y entonces ahí está el llenado de 4 matrices, y también abordamos el llenado del informe anual de control interno, que es lo que la entidad debería de colocar dentro del informe anual de control interno. Eso pues lo desarrollamos nosotros y lo colgamos ahí en Internet. Entonces, esa parte no va a ser desarrollada el día de hoy porque pues esa es una parte extensa. Les repito, nosotros capacitamos 10 horas, ¿sí? 10 horas, y dentro de esas 10 horas pues estaba la parte teórica y la parte práctica. Lo que vamos a escuchar el día de hoy, lo que yo les tengo que platicar, es como un resumen de esas 10 horas, pues encajado en 2 horas que vamos a estar nosotros platicando. Entonces, repito, si hubiera alguna duda del llenado, pueden acceder directamente a esos videos. Pero para que tengamos un conocimiento de lo que es el sistema, siempre hay que partir de la parte teórica,
y el día de hoy pues el objetivo de esta charla es que yo les explique cómo se manifiesta toda esa parte teórica de una manera en la que todos podamos, o en un lenguaje más entendible, ¿verdad? Que carezca de elementos técnicos, sino que todos podamos entender qué es el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental. Y ese es uno de los objetivos de esta capacitación el día de hoy, que al finalizar la capacitación, pues todos ustedes sepan definir qué es el sistema y qué busca como un objetivo primordial. Entonces, al finalizar, si nos quedamos con esos dos elementos primordiales, pues yo me doy por bien servido, porque ese es uno de los principales problemas que tenemos nosotros al momento de implementar el sistema. Les preguntamos a las personas que ya han trabajado SINASIG, mire, dígame en sus propias palabras qué es el SINASIG, y escasamente se puede definir, ¿verdad? Ustedes, porque nos encerramos tanto en tratar de implementarlo sin querer, sin poder llegar a definirlo de una manera que se pueda asimilar de una manera sencilla. Entonces, el día de hoy vamos a hablar estas generalidades, pero que van a servir para que todos sepamos esas dos cosas en concreto. ¿Qué es el sistema y qué busca el sistema? Y a la vez también vamos a desarrollar a través de qué instrumentos entonces va a lograr ese objetivo primordial el sistema. Entonces, recordarles que el control interno, y esto sí es un tema que tal vez nosotros como auditores llevamos mucho más tiempo escuchándolo por la carrera que desempeñamos. Sin embargo, el control interno es un tema que atañe a todos dentro de la entidad. Entonces, fíjense que hablemos, antes de entrar a SINASIG, vamos a hablar de control interno, vamos a hablar de riesgos también, vamos a hablar de estrategia, vamos a hablar de objetivos, pero hablemos un poquito del control interno antes de que iniciemos ya con el desarrollo de esos temas. Fíjense que el control interno vamos a entenderlo nosotros como toda orden emanada por autoridad competente. ¿Por qué decimos autoridad competente? Porque no siempre va a ser la máxima autoridad, sino que puede ser un equipo de dirección también que pueda emitir controles internos, y ya vamos a ver nosotros que a lo largo del desarrollo de cada uno de los instrumentos, todos dentro de la entidad podemos establecer controles internos. Obviamente proponer, porque la máxima autoridad tiene esa facultad exclusiva de normar el control interno, es decir, solo la máxima autoridad entonces es la encargada de darle forma al control interno. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros por control interno? Va a ser toda aquella instrucción emanada por autoridad competente que norme el comportamiento de los funcionarios y servidores públicos dentro de la entidad, ¿sí? Obviamente ahí pues van otras aristas, por ejemplo, con un adecuado cuidado de los bienes, y podemos agregar otras cosas, pero principalmente es eso, ¿verdad? Principalmente el control interno es eso. Entonces, fíjense que el control interno es una atribución que le corresponde con exclusividad, con exclusividad el normarlo únicamente a la máxima autoridad, pero todos somos parte de ese control interno. Pero quien lo tiene que normar, por eso es tan importante, es la máxima autoridad. Y entonces, fíjense que cuando la máxima autoridad de una entidad entonces asume sabiendo que esa máxima autoridad tiene la capacidad de normar cómo nosotros como funcionarios y servidores públicos nos vamos a comportar dentro de la organización, y a eso le vamos a llamar entonces control interno. Cuando la máxima autoridad emite una instrucción, ya sea un manual de funciones, manual de procedimientos, una guía, una circular, lo que ustedes gusten y manden, pero una instrucción por escrito, eso es un control interno, ¿sí? Entonces, la capacidad de normar a la entidad
le corresponde exclusivamente a la máxima autoridad. Y entonces, eso es control interno. ¿Cómo la máxima autoridad va a llevar a cabo la estrategia? Eso es a través del control interno, a través de una instrucción clara, precisa, por escrito, entendible y que apoye el cumplimiento de los objetivos. Entonces, fíjense que el control interno tiene una característica que es autorregulable. El control interno es autorregulable. Entonces, como el control interno es autorregulable, es una capacidad que le corresponde con exclusividad a la máxima autoridad. Es decir, la máxima autoridad se va a autorregular en relación a cómo quiere que se comporten los funcionarios y servidores públicos de una entidad. Como es una capacidad, es una característica de la máxima autoridad, por ejemplo, Contraloría no puede venir y decirles, mire, CDAG, aquí está su manual de funciones, aquí está su manual de procedimientos, cúmplalo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede Contraloría hacer eso? Porque no es su facultad. Adicionalmente, eso es una característica de una autorregulación. Entonces, la CDAG se tiene que autorregular, obviamente dentro de un marco legal que ha sido desarrollado para que la entidad lo cumpla, pero Contraloría entonces no puede decirle aquí está su manual de funciones, quiero que cumpla ese manual de funciones, quiero que cumpla ese manual de procedimientos. No. ¿Por qué? Porque es una característica del control interno, autorregulación. Entonces, todas las entidades se tienen que autorregular, pero obviamente si esa autorregulación no está dentro de un marco legal general, pues ahí es cuando vienen los incumplimientos. Entonces, lo que quiero que quede claro es que el control interno tiene una característica que es autorregulación, es decir, todas las entidades se autorregulan. Unas se autorregulan muy flexibles, otras se autorregulan muy rígidas, pero eso depende de cada una. Aquí a veces me han dicho, Lick, ¿cómo que Contraloría no me puede decir, pero sí me dice en determinado momento que yo haga esto, que yo mejore lo otro? Pero eso es distinto. No les está llevando un manual de funciones y le dice, cúmplalo. Una capacidad de Contraloría o una atribución es generar mejoras al control interno, que eso es diferente, ¿verdad? Todas las entidades generan, se autorregulan para el cumplimiento de metas, y entonces Contraloría lo que sí puede hacer, porque es el experto en control interno, en control externo gubernamental, y entre sus atribuciones está regularlo, ¿verdad? Entonces, les puede hacer mejoras o les puede hacer recomendaciones para mejoras al control interno, pero el control interno es una capacidad que tiene la máxima autoridad de autorregular a todos sus funcionarios y servidores públicos. Quiero que se comporten de esta manera. ¿Y cómo lo hace? A través de manuales de funciones, manuales de procedimientos, documentos circulares, lo que ustedes gusten y manden, pero son normas que han sido emitidas por la máxima autoridad. Entonces, cuando hablamos de control interno, una de las características es autorregulación. La máxima autoridad emite su propia regulación. ¿Y por qué se llama control interno? Porque si sacamos esa norma y la queremos llevar a otra entidad, no va a tener vigencia, no va a tener validez. No tiene validez. ¿Por qué no va a tener validez? Porque la máxima autoridad que lo ha emitido, pues lo emite únicamente para donde tiene competencia. ¿Y dónde va a tener competencia? Exclusivamente en su entidad. Por eso es que se llama control interno, porque es un control que funciona exclusivamente a lo interno de la entidad. Si sacamos esa norma y la queremos llevar a otra entidad, pues no va a tener validez, ¿verdad? Por eso es que se llama control interno. Entonces, hablemos del control interno. Esa es una capacidad, repito, de autorregulación. Una característica del control interno es una que es autorregulable. Todas las máximas autoridades van a regular el comportamiento de sus funcionarios y servidores públicos. Entonces, eso es el control interno que ejercen las máximas autoridades. Y obviamente, todos somos responsables dentro del control interno. Ahorita hemos hablado de la capacidad, de la característica que tiene la máxima autoridad para regular a toda la entidad, pero vamos a ir hablando
de cuál es la responsabilidad de cada uno de los 4 actores fundamentales del control interno gubernamental. Entonces, Contraloría no puede imponerles un control interno, lo que sí puede hacer es mejorar ese control interno que ya existe dentro de las entidades, proponer mejoras al sistema de control interno. Entonces, fíjense que cuando una máxima autoridad regula su control interno, lo desarrolla, le da forma, puede hacerlo de 2 formas. Yo les decía, una que sea muy rígida, otra que sea muy flexible. Eso ya depende de la máxima autoridad, cómo lo quiera regular. Pero hablemos de ambos extremos. Ambos extremos son perjudiciales. ¿Por qué? Porque van a llevar a muchos incumplimientos. ¿Por qué? Hablemos de ejemplos. Cuando hablamos de un control interno muy rígido, es decir, ya sabemos que es control interno, entonces cuando yo hablo de un control interno muy rígido, es donde todo está regulado, todo está, cada pasito que va a desarrollar una persona o cada pasito que se debe de desarrollar en un procedimiento va a estar regulado sin que eso sea necesario para llevar a cabo una actividad. Y entonces, como todo está estrictamente regulado, esto nos va a llevar a muchos incumplimientos. Yo siempre doy este ejemplo, pero pareciera burdo, pero nos orienta a lo que trato de explicar. Yo siempre digo, por ejemplo, si en un procedimiento tenemos desarrollado que yo le voy a pasar la hoja al compañero encima de la mesa, pero a mí se me olvida, yo la paso abajo de la mesa, y eso está normado, lo que va a dar origen es que existan muchos incumplimientos. ¿Por qué? Porque yo dije que le iba a pasar la hoja arriba de la mesa y se la pasé abajo. Sin embargo, el que yo le traslade la hoja no es importante. O cómo se la traslade, perdón, cómo se la traslade no es importante. Lo que es importante ahí, que yo le traslade la hoja, pero como tenemos muy rígido el control, entonces yo voy a regular todo eso cuando eso no es importante. Lo que es importante es que yo le traslade la hoja a esa persona en tiempo, no si se la paso arriba de la mesa o abajo de la mesa. Entonces, es importante que el control interno no sea rígido. De lo contrario, llega el auditor, entonces va a ver, usted dijo que, o tenía regulado que la hoja la debe pasar arriba de la mesa, pero veo que la pasó abajo de la mesa, entonces ahí va a tener un hallazgo. ¿Por qué? Porque está incumpliendo la norma. La norma le decía, pase la hoja arriba de la mesa. Eso, pues, no era importante. Lo importante era pasar la hoja al compañero en tiempo. Entonces, cuando existe el control interno muy rígido, lo que va a suceder es eso. Va a dar origen a muchos incumplimientos por ese extremo. Ahora, por el otro extremo, cuando hay un control interno muy flexible, es decir, es un control interno muy abierto, donde el procedimiento, la función, no está regulada adecuadamente, entonces está muy abierta. Cualquiera que lea esa norma la va a interpretar a cómo su experiencia se lo permita. Entonces, como va a haber muchas interpretaciones de un mismo procedimiento, de un mismo paso, entonces todos lo pueden hacer de manera distinta. Y esto va a dar origen también a muchos incumplimientos. Entonces, como todos lo van a hacer como Dios les ayude, como lo entiendan, eso va a dar origen a que todos lo hagan de distinta manera. Entonces, al finalizar ese procedimiento, pues no vamos a tener lo que se buscaba en algún momento. Entonces, vean, como está muy abierta, es muy flexible, da origen también a muchos incumplimientos. Entonces, yo siempre les digo, cuando se desarrolla un control interno, pues debe de hacerse con un balance, ni muy flexible, ni muy rígido. Tiene que ser un balance entre ambos que busque o que apoye el cumplimiento de la estrategia. Pero obviamente, eso depende de cada máxima autoridad, como quiera autorregularse, si quiere autorregularse muy rígido o si quiere autorregularse muy flexible. Esos, digamos, son ejemplos, pero si una máxima autoridad dice, no, yo quiero ser muy rígido en el diseño de mi sistema de control interno, puede hacerlo, nada se lo impide.
¿verdad? Ni muy rígido, ni muy flexible, nada se lo impide. Lo que sucede es que al finalizar, lo que va a tener son muchos hallazgos, ¿verdad? Entonces, el control interno se moldea de conformidad con la estructura, con el personal, con presupuesto, con todo lo que determine el contexto de la entidad. Entonces, lo primordial es que el control interno sea un balance entre rigidez y flexibilidad. Entonces, fíjense, pues, hablamos entonces de ese sistema de control interno. Entonces, retomémoslo, porque como es una característica de la máxima autoridad autorregularse, cómo va a desarrollar su manual de funciones, manual de procedimientos, y toda orden emanada por autoridad competente lo va a definir la máxima autoridad. Pero Contraloría entonces no puede llevar y decirle aquí está su manual de funciones, aquí está su manual de procedimientos. Bueno, y entonces, si no puede hacer Contraloría eso, ¿qué es lo que sí puede hacer Contraloría? ¿Qué es lo que sí puede hacer Contraloría? Y entonces ahí vamos a explicar qué es el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental. Ya hablamos del control interno, que como les decía, pues nosotros como auditores tenemos mucho más conocimiento al respecto, porque es un tema que vamos desarrollando en la carrera. Pero de esta manera, pues acá nosotros lo explicamos para que se entienda. Ahora, ya hablamos de control interno, entonces ahora, ¿qué es el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental? Ok, bueno, entonces viene Contraloría y les dice, como yo no puedo decirles, aquí está su manual de funciones, manual de procedimientos, cúmplalo, porque no puedo, no es atribución mía de Contraloría, eso es una atribución específica de las entidades, de las máximas autoridades de las entidades. Lo que sí es una atribución de Contraloría y que está en la Constitución y en su ley orgánica es normar el control interno y externo gubernamental, ¿sí? Y entonces, eso es lo que SINASIG representa. Fíjense que todas las entidades se tienen que autorregular. Entonces, ¿qué tiene que hacer Contraloría al respecto? Entonces, Contraloría lo que hace es delimitar el marco en el que las entidades se van a autorregular. Fíjense que no les va a decir, aquí está su normativa, cúmplala, ¿verdad? No les va a decir, CDAG, aquí está, esta normativa debe de cumplir usted. No, no puede hacer eso, no es una facultad de Contraloría. Pero lo que sí se puede hacer entonces es delimitar el campo de actuación del control interno. Entonces, eso es el SINASIG. El SINASIG es esa delimitación del control interno. Está dibujando los límites donde tiene que autorregularse. Es decir, cuando demarca ese límite, les está diciendo, usted autorregúlese, pero por lo menos se tiene que autorregular en esto, ¿sí? Para que su entidad funcione adecuadamente, se tiene que autorregular por lo menos en estos componentes, en estas normas. Entonces, cuando queremos explicar qué es el SINASIG, básicamente es eso, es el campo de limitación, es el campo de actuación que les está dando Contraloría a todas las entidades y les está diciendo, ustedes autorregúlense, pero por lo menos autorregúlese en estos elementos que yo les estoy dando. Si usted se autorregula dentro de esos elementos, pues va a contribuir a el logro de su estrategia, cumplimiento de misión, de visión institucional. ¿Y por qué? No es porque lo diga Contraloría, son marcos normativos internacionales. Entonces, eso es lo que representa el SINASIG, la delimitación del marco de actuación del control interno institucional. Todas las entidades se van a autorregular, pero se van a autorregular dentro de un marco, dentro de un límite específico. Y eso es lo que representa entonces SINASIG. SINASIG es ese marco de actuación donde todas las entidades se tienen que autorregular.
Entonces, cuando a ustedes les pregunten qué es el SINASIG, es eso, es el marco de actuación donde todas las entidades se van a autorregular. Recuerden que control interno es autorregulación. Entonces, hay ocasiones donde llega el auditor gubernamental y les dice a ciertos funcionarios o empleados públicos, mire, ya realicé mi auditoría y entonces determiné un hallazgo de control interno, por lo tanto lo cito a una discusión de hallazgos y lo va a hacer a través de una notificación. Entonces, cuando el auditor gubernamental, el auditor de Contraloría, le dice, tengo un hallazgo de control interno para notificarle, en otras palabras, lo que le está diciendo es que hay una norma que la entidad ha emitido que se tiene que cumplir a lo interno y que no se está cumpliendo. Vean entonces, un hallazgo de control interno es eso, una norma exclusiva para la entidad que no la está cumpliendo la misma entidad. Eso es lo que significa un hallazgo de control interno. Y siempre lo explico porque en algunas ocasiones hay personas que tienen notificaciones de hallazgos de control interno y no saben a lo que se enfrentan o no saben qué significa un hallazgo de control interno porque pareciera un tema muy técnico, pero realmente cuando le damos una interpretación sencilla no lo es. Un hallazgo de control interno es eso. El auditor gubernamental está diciendo, aquí hay una norma que fue emitida por ustedes que ustedes no la están cumpliendo. Entonces, eso es un hallazgo de control interno. Repito entonces, ¿qué es SINASIG? Marco de autorregulación por parte de las entidades. Contraloría no te puede decir, aquí está, estas normas, cúmplalas. Lo que sí puede hacer es delimitarles entonces ese marco donde todas las entidades se tienen que autorregular, ¿sí? Eso es SINASIG y no aplica únicamente para una entidad. Está desarrollado para que todas las entidades puedan adoptarlo y puedan desarrollarlo durante este año 2022 como año de implementación. Entonces hablamos un poquito de control interno, hablamos de lo que es SINASIG. Ahora veamos en esta diapositiva, tal vez algunos ya la vieron, pero es importante explicarla qué es lo que busca SINASIG, ¿sí? ¿Qué es lo que busca SINASIG? Entonces, SINASIG lo que busca es el cumplimiento de la estrategia. SINASIG lo que busca es el cumplimiento de la estrategia. ¿Cómo va SINASIG a apoyar el cumplimiento de la estrategia? Entonces, SINASIG apoya el cumplimiento de la estrategia dando esos lineamientos, ¿sí? Les obliga a las entidades a que identifiquen aquellos factores que le van a impedir cumplir la estrategia, que desarrolle un plan para mitigar esos factores que le van a impedir cumplir esa estrategia y al finalizar un determinado tiempo puedan hacer una evaluación de cómo les fue mitigando esas actividades que le iban a impedir cumplir la estrategia. Eso, digamos, es a manera general. Ahora hablemos de manera más concreta de cada uno de estos círculos. Cómo entonces se entrelazan para desarrollar el cumplimiento de la estrategia. Entonces vemos acá un primer círculo, un círculo amarillo, que aquí es donde el SINASIG toma vida. Todas las entidades deben de tener una estrategia. Si no partimos de la estrategia, SINASIG no va a servir para el fin que ha sido determinado. Fíjense que yo generalmente cuando doy las charlas de SINASIG les digo a las distintas entidades donde me ha correspondido impartirla, les digo, a Contraloría no le sirve de nada el SINASIG para la fiscalización. ¿Cómo dice usted eso? ¿Cómo va a hacer eso? Entonces yo ya me tomo el tiempo para explicárselo. El SINASIG no le sirve a Contraloría para nada. ¿Por qué? Porque es una herramienta que Contraloría desarrolló
para las entidades del Estado. Entonces, es una herramienta de gestión para el cumplimiento de la estrategia. Eso es SINASIG, herramienta de gestión para las entidades que apoyadas en esa herramienta van a cumplir su estrategia. Entonces, por eso a la Contraloría no le sirve de nada. Entonces, algunas personas me dicen, SILIC le sirve para sancionar. Al igual que cualquier otra norma, al igual que no cumplen la ley, por ejemplo, de contrataciones, pues va a ser sancionada. No cumple la ley de presupuesto, va a ser sancionada. Entonces, esta es una herramienta de gestión de uso obligatorio para todas las entidades del Estado. A Contraloría no le sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque les va a servir únicamente a las entidades para cumplimiento de la estrategia. Es una herramienta de gestión para cumplir con la estrategia a nivel institucional. Entonces, no le va a servir a Contraloría para nada más que para evaluar su cumplimiento, ¿sí? No sirve para nada más que para evaluar su cumplimiento. Repito, es una herramienta de gestión desarrollada por Contraloría para las entidades, ¿sí? Y como es desarrollada para todas las entidades del Estado, nosotros también como Contraloría la estamos implementando, ¿sí? Nosotros lo estamos desarrollando. Lo que ustedes están viviendo en las entidades, nosotros también lo estamos viviendo dentro de Contraloría. Nosotros estamos desarrollando los 5 productos anualmente. Nosotros actualmente estamos finalizando las 8 políticas institucionales de control interno que deben de tener todas las entidades del Estado. Eso es obligatorio. Nosotros ya desarrollamos todo lo relativo al código de ética, a la prevención de la corrupción. Entonces, lo que las entidades están viviendo, nosotros también lo estamos desarrollando. ¿Por qué? Porque también nos aplica SINASIG como Contraloría. Entonces, como es una herramienta de gestión, nosotros tenemos que implementarla para el cumplimiento de la estrategia. Nosotros no estamos exentos de implementar el SINASIG dentro de nuestra entidad. Y entonces nosotros lo estamos haciendo de conformidad como el sistema lo indica. Entonces, lo adoptamos, ¿por qué? Porque es una herramienta de gestión y de uso obligatorio. Entonces, ¿a qué me va a ayudar esta herramienta? Pues al cumplimiento de la estrategia, nada más, ¿verdad? Entonces, para eso le sirve a Contraloría únicamente, para evaluar su cumplimiento. No le va a servir para nada más. Y entonces, fíjense que, ¿por qué les digo esto? Porque algunas personas nos dicen, ay, ¿usted cree que nosotros le vamos a poner a Contraloría ahí en todo lo que estoy fallando para que vengan y me pongan hallazgos? Vean qué análisis se realiza. ¿Por qué? Porque se desconoce de la herramienta. De hecho, quiero comentarles que cuando llega el auditor gubernamental, no piensen que va a agarrar su matriz de evaluación de riesgos y va a decir, ah, bueno, veamos a esta institución tal, aquí tiene unos hallazgos, voy a ir y se los voy a poner de una vez. No, ¿por qué? Porque ¿qué va a suceder? Nosotros estamos conscientes que puede suceder lo que les voy a explicar ahora. La otra vez estábamos haciendo un análisis y descargamos una matriz de riesgos de una entidad. Fíjense que tenían 260 riesgos, ¿sí? 260 riesgos pusieron ellos en su matriz de evaluación de riesgos. Y entonces, de esos 260 riesgos, 259 estaban en verde y uno estaba en amarillo. Imaginen, 260 riesgos, 259 en verde y uno en amarillo. ¿Qué significa esto? Que no tienen actividades críticas, es decir, que no existen actividades o eventos que le van a impedir cumplir con su estrategia. Eso están diciendo ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que después va el auditor. Si el auditor tomara su matriz de evaluación de riesgos, diría, bueno, todo está en verde, mejor me voy para mi casa a dormir. Ya no tengo que hacer nada en esa entidad, todo está controlado, no pasa nada, me regreso a la entidad a seguir trabajando, me regreso a la Contraloría a seguir desempeñando mi labor. Eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque, y les voy a explicar por qué. Actualmente,
tenemos 3 enfoques de riesgo en el sector público. Nosotros ahorita estamos viendo un enfoque de riesgos que es SINASIG. SINASIG, el enfoque de riesgos es que tiene un ámbito de aplicación total a nivel de la institución. ¿Qué quiero decir con esto? Que le aplica a toda la entidad, a todos los que están laborando dentro de la entidad les aplica SINASIG. Y cuando hablamos nosotros de gestión de riesgos, fíjense que podría parecer un tema muy complejo la gestión de riesgos, pero cuando alguien les habla a ustedes de gestión de riesgos, de enfoque de riesgos, lo que les está diciendo es priorizar. Cuando ustedes escuchen enfoque de riesgos, se traduce en una palabra más entendible que es priorizar. El enfoque de riesgos significa priorizar. Nosotros actualmente tenemos 3 enfoques de riesgo en el sector público. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 3 enfoques de priorización. Entonces, ahorita estamos viendo un enfoque de riesgos, un enfoque de priorización. ¿Cuál es ese enfoque de riesgos, ese enfoque de priorización? Es los riesgos a nivel institucional. Entonces, ¿qué prioriza el SINASIG? Va a priorizar aquellos riesgos que impiden cumplir con la estrategia, ¿sí? Eso prioriza este primer enfoque de riesgos. Tenemos el segundo enfoque de riesgos, que es el que utiliza auditoría interna. Fíjense que auditoría interna también tiene su propio enfoque de riesgos y no es SINASIG. El enfoque de auditoría interna, el enfoque de riesgos que utiliza auditoría interna, es de conformidad con lo siguiente. Les voy a explicar qué pasaba antes en auditoría interna cuando elegían las áreas que iban a evaluar. Antes, por ejemplo, auditoría interna, antes les digo el año pasado, porque el enfoque de riesgos de auditoría interna entró en vigencia este año también. Entonces, cuando auditoría interna hacía su plan anual de auditoría, su PA, es decir, las áreas que iba a evaluar, lo que hacía era, por ejemplo, en diciembre o en noviembre, se ponían a planificar qué iban a evaluar el siguiente año. Entonces, para eso hacen su PA, su plan anual de auditoría. Entonces, el auditor interno decía, yo creo que voy a evaluar recursos humanos, creo que voy a evaluar financiero, creo que voy a evaluar planificación, creo que voy a evaluar administrativo, ¿sí? Eso era lo que decía el auditor interno cuando hacía su plan anual de auditoría. Yo creo que voy a evaluar cierta área, yo creo que debo evaluar esta otra. Pero entonces, esa selección de las áreas a evaluar lo hacía en función de lo que él pensaba, de lo que él creía. Entonces, él creía que habían riesgos en determinadas áreas, entonces esas áreas eran las que iba a evaluar. Vean entonces que el enfoque de riesgos ahora, que ya entró en vigencia en el año 2022 para auditoría interna, es el siguiente. Es un enfoque distinto a SINASIG. ¿Por qué? Porque ahora entonces el auditor interno ya no cree. Él ya no puede decir, yo creo que voy a evaluar financiero, yo creo que voy a evaluar recursos humanos. Ya no es de esa forma. Ahora, el enfoque de riesgo, ¿qué significa? Que el auditor interno va a priorizar. Fíjense que enfoque de riesgos, ustedes pónganlo como un sinónimo de priorizar. Entonces, el enfoque de riesgos, priorización del auditor interno ahora es el siguiente. Ya no dice yo creo que voy a evaluar esa área, yo creo que aquí, yo creo que allá. Ahora ya hay unos parámetros para que pueda priorizar. ¿Y qué va a priorizar el auditor interno entonces? Aquellas áreas donde existan más factores de riesgos a nivel institucional. Es decir, de todo un universo, él va a determinar qué áreas va a evaluar. Y eso lo va a hacer en función de ese enfoque de riesgos que existe para auditoría interna, que no es lo mismo que SINASIG. Entonces son 2 enfoques de riesgos distintos. Y ahora tenemos el tercer enfoque de riesgos que existe en la administración pública, y es el enfoque de riesgos gubernamentales, que es el que aplica exclusivamente para el auditor gubernamental. Entonces, fíjense que el auditor gubernamental
lo que hace cuando va a una entidad es que evalúa por muestreo. No se pone a evaluar todas las actividades que desarrolla la entidad, evalúa por muestreo. Entonces, ese tercer enfoque de riesgos, ¿qué va a hacer el auditor con ese tercer enfoque de riesgos? Lo que va a hacer entonces es priorizar aquellas actividades o aquellas áreas donde existan o donde puedan haber indicios de existir mayores incumplimientos, ¿sí? Entonces vean que es un tercer enfoque de riesgos, pero para ese enfoque de riesgos el auditor gubernamental tiene su propia técnica y les adelanto, esa técnica no incluye evaluar, digamos, o determinar lo que las entidades han puesto en su matriz. Él va a hacer su propia priorización. Y entonces, por ejemplo, una entidad, aunque no haya colocado riesgos en el área financiera, ¿verdad? Entonces el auditor no va a decir, quiero ver la matriz de esta área. Ah, no tiene riesgos en el área financiera. Entonces, el área financiera no la voy a evaluar, ¿verdad? Entonces, no evalúo el área financiera, no evalúo el área de compras. Como no hay riesgos ahí, entonces no voy a evaluar esas áreas. Eso no va a pasar. El auditor gubernamental tiene su propio enfoque de riesgos y dentro de su enfoque de riesgos va a determinar las áreas que va a evaluar. Entonces, las personas algunas veces, como les digo, por desconocer de la herramienta, dicen, yo no voy a poner riesgos que realmente tengo para que el auditor no venga acá a ponerme hallazgos. Entonces, vean. ¿Por qué les explico los tres enfoques de riesgos? Porque no ponen realmente sobre lo que tienen que trabajar. Y eso, a la larga, solo les va a causar hallazgos. ¿Por qué? Porque si los ponemos, si realmente ponemos los riesgos en los que debemos de trabajar en las respectivas matrices, de esa forma yo estoy sistematizando un procedimiento que al final de cuentas, si el auditor lo determina como un hallazgo, como yo lo he sistematizado en las distintas matrices, ya tengo hecha mi defensa, ya tengo hecho todos los pasos que realicé para mitigar ese riesgo. Entonces, aquí mi consejo es que realmente trabajemos las matrices con los riesgos que realmente tiene la institución, porque yo les digo, por experiencia, al ver algunas matrices, parecieran que están maquilladas o que algunos riesgos no están siendo calificados como lo manda la técnica, como lo manda la norma. ¿Y por qué? Porque hay un temor que Contraloría tome esos riesgos y ya les ponga hallazgos. Entonces, no se hace de esa forma la técnica de gestión de riesgos. Entonces, lo más importante es que determinemos realmente aquellos riesgos que nos están impidiendo cumplir con la estrategia y a esos prioricemos. Fíjense que aquí otra pregunta recurrente que nos hacen es, Lick, dígame cuántos riesgos son los que yo debo de identificar. Y entonces aquí la respuesta es que no hay una respuesta específica para cada entidad. Todas las entidades son diferentes. Una puede tener 15, otra puede tener 50, otra puede tener 100, otra puede tener 10, 15, 20, los que ustedes quieran. El SINASIG no establece una cantidad mínima, no establece una cantidad máxima. La entidad lo va a determinar, ¿sí? La entidad lo determina. Con eso, ¿qué les estoy diciendo? Es que de esa matriz de 260 riesgos, yo realmente no sé si están priorizando o no. Lo que sí sé es que auditoría interna, pues le va a costar darle seguimiento a 260 riesgos. Entonces, con ello no les estoy diciendo hagan menos, hagan más. Hagan los que la estrategia le demande. Aquellos riesgos que se prioricen a nivel institucional. Y entonces aquí hago siempre también otra aclaración, que cuando nosotros identificamos un riesgo, puede ser que afecte a distintas áreas, pero el riesgo a nivel institucional es uno. Por ejemplo, yo puedo tener un riesgo de personal, escaso personal, en 5 áreas de la entidad, por ejemplo, financiero, administrativo, recursos humanos, planificación y cualquier otra área que ustedes gusten. Ese riesgo me afecta en 5 áreas, pero yo no voy a colocar en mi matriz institucional 5 riesgos. Ese riesgo se vuelve 1
porque representa un riesgo institucional. Que ya a nivel de áreas me afecten 5 áreas, eso es otra cosa, pero el riesgo institucional es solo uno. Entonces, ¿qué les estoy diciendo con eso? Hay que consolidar los riesgos institucionales. ¿Para qué? Para que no les conlleve que ustedes tengan una matriz de 50 riesgos, pero realmente cuando los consolidamos son solo 5, son solo 10, ¿verdad? Entonces, la matriz debe ser una matriz institucional consolidada por todas las áreas de la entidad. Entonces, esto es el enfoque de riesgos a nivel del sector público. Tenemos 3 enfoques de riesgos. Recuerden, el que aplica a toda la entidad que es SINASIG, tenemos el que aplica únicamente a la auditoría interna, que es NAIGUM, MAIGUB y la ordenanza, y el sistema que es SAJUDA y web. Y por otro lado tenemos el enfoque de riesgos que aplica exclusivamente para control externo gubernamental, que es aplicado exclusivamente por Contraloría a través de las auditorías de fiscalización. Entonces, tenemos 3 enfoques de riesgos. El que estamos viendo hoy es SINASIG, es un enfoque de priorización de aquellas actividades que me van a impedir cumplir con la estrategia. Entonces, partimos de este primer círculo que es identificar objetivos. Yo tengo que partir de la estrategia si quiero aplicar adecuadamente el sistema. Entonces, ¿a qué me refiero con identificar objetivos? Tenemos que tener claro a qué va a apuntar la entidad en este año. Por ejemplo, tenemos que tener claro el plan estratégico, tenemos que tener claro el plan operativo anual y el plan operativo multianual. Teniendo esos 3 instrumentos, vamos a tener clara la estrategia. Entonces, primer paso, identificar la estrategia. Y si yo sé, si yo tengo plenamente identificado hacia dónde voy a llegar, es decir, mi estrategia, yo voy a saber cuáles son aquellas actividades o eventos que me van a impedir cumplir con esa estrategia. Y entonces, a todo lo que me impida cumplir con la estrategia, yo le voy a determinar, yo le voy a llamar riesgos. Si yo sé hasta dónde voy a llegar, entonces yo sé qué me va a impedir llegar hasta esa meta. Y entonces, a todo eso nosotros le vamos a llamar riesgo. A todo lo que crea incertidumbre en la consecución de objetivos, a eso le voy a llamar riesgo. Entonces, vean, parto de la estrategia, tengo clara la estrategia. ¿Por qué les digo que esto es tan importante? Porque fíjense que antes de que entrara en vigencia el SINASIG, nosotros le podríamos preguntar a cualquier persona si conocían los objetivos, las metas de su área, y muy pocos les iban a contestar. Bueno, ahora con el SINASIG esto es obligatorio. Todos, si quieren implementar SINASIG, tienen que conocer cuáles son las metas de su área en concreto. Y eso van a ser entonces los objetivos que hay que identificar, porque hacia esa meta tenemos que apuntarle como entidad. Y entonces, partimos de la estrategia. Cuando tenemos clara la estrategia, identificamos aquellos eventos que crean incertidumbre y que vamos a llamar riesgos. Y si tenemos identificados los riesgos, nosotros podemos tomar acciones para gestionar esos riesgos, para mitigar esos riesgos o para controlar esos riesgos. Recuerden que los riesgos no los podemos desaparecer, ¿sí? No los podemos eliminar. Siempre va a existir incertidumbre. Fíjense que en algunas ocasiones nos dicen, Lick, disculpe, yo no tengo riesgos. El único que no tiene riesgos es el que no está haciendo nada, ¿sí? Porque todas las unidades tienen una razón de ser. Entonces, ¿quién no va a tener riesgos? Aquella persona que no está haciendo nada, ¿verdad? Porque como no está haciendo nada, no va a tener riesgos de cumplir alguna meta. ¿Quiénes son los que no tienen riesgos? Los que no tienen metas, los que no tienen estrategia. Entonces, esas van a ser las personas que no tienen riesgo. Cuando ustedes escuchen esa palabra de alguien que les diga yo no tengo riesgos, ya saben que esa área entonces está obsoleta o no sirve para nada dentro de la institución. ¿Por qué? Porque si no tiene riesgos, no aporta la estrategia, no está ayudando a la entidad a cumplir su misión y su visión. Todas las unidades tienen un fin en concreto y ese fin es aportar a que todos como entidad cumplan su misión y su visión. Entonces, cuando tenemos clara la estrategia, sabemos que van a existir actos o eventos para
o que van a impedir cumplir con esa estrategia o crean incertidumbre. Entonces, cuando tenemos identificados esos eventos, esos riesgos que me van a impedir cumplir la estrategia, yo voy a tener claro que tengo que desarrollar un plan de acción. Y ese plan de acción es desarrollar controles. Recuerden que la única herramienta que tienen las entidades para mitigar los riesgos es el control interno. El control interno es la única herramienta que tienen las entidades para mitigar los riesgos. Entonces, si yo parto de la estrategia, identifico aquellos eventos que me van a impedir cumplir con la estrategia, desarrollo un plan, desarrollo el marco o el sistema de control interno a nivel institucional que me impida mitigar esos riesgos. Y entonces, si todo esto se da, la entidad, en teoría, va a cumplir su misión, su visión y sus objetivos. ¿Por qué digo en teoría? Porque tenemos que tener claro también que SINASIG no pretende que todas las entidades eliminen sus riesgos. Eso es imposible. O SINASIG no promete que todas las entidades van a funcionar en un ambiente libre de riesgos. Ese no es el objetivo de SINASIG. SINASIG busca que todas las entidades funcionen en un ambiente colmado de riesgos, sin embargo, que esos riesgos puedan ser controlados, puedan ser mitigados. Y entonces, hay que tener claro que algunos riesgos no van a poder ser mitigados. ¿Por qué? Porque tienen factores externos que van a salir de nuestras manos y con ello pues no van a poder ser mitigados esos riesgos. ¿Por qué? Porque tienen o funcionan dentro de un ambiente que ya no es ámbito de competencia de la entidad. Entonces, esos eventos, esos riesgos, pues no van a poder ser mitigados. Van a poder ser mitigados hasta cierto campo. Ya cuando salen de nuestro campo de actuación, pues ya no vamos a poder hacer nada porque hay factores externos que van a impedir mitigar esos riesgos. Y todo eso yo lo voy a dejar claro en la sistematización que voy a ir haciendo a lo largo de las distintas matrices de los riesgos que he identificado. Ahora hablemos de la estructura de SINASIG. Aquí están cómo el sistema define cada parte de su estructura. Tenemos 4 elementos primordiales: objetivos, responsabilidades, componentes y normas. Fíjense que vamos a partir, yo les decía anteriormente, partimos de la estrategia. Si queremos implementar SINASIG, tenemos que partir de la estrategia. Todos dentro de la entidad tienen que saber la estrategia, tienen que conocer la estrategia, tienen que saber que hay 4 categorías de objetivos dentro de SINASIG. Número 1, institucionales, que básicamente son los que tenemos en el plan estratégico institucional. Número 2, objetivos operativos. Básicamente, estos objetivos son los que tienen que desarrollar los equipos de dirección. Los institucionales, pues, básicamente están en manos de las máximas autoridades y los colaboradores o los funcionarios más cercanos. Los operativos son los que llevan a cabo todas las direcciones, todos los equipos de dirección y que están contenidos en el plan operativo anual. Tenemos la tercera categoría, objetivos de información. Fíjense que en esta categoría de objetivos de información va a estar relacionada a información interna y externa que va generando la entidad. Aquí posiblemente ahora no tengamos tan claro estos objetivos de información, pero fíjense que SINASIG obliga a todas las entidades a que desarrollen una política de información. Esta política de información básicamente va a contener la información que se va desarrollando a lo interno y a lo externo de la entidad. A lo interno, recuerden que la información sirve para toma de decisiones y a lo externo la información va a servir para rendición de cuentas. Entonces, ahí tenemos los objetivos de información y por último, objetivos de cumplimiento normativo. Estos objetivos van a ser los que están contenidos
en las normas específicamente que obliguen a la entidad a hacer algo, a prestar un servicio, a presentar un informe, a rendir cuentas. Esos son objetivos de cumplimiento normativo. Estas pueden ser leyes, pueden ser reglamentos, pueden ser acuerdos, pueden ser cualquier instrumento normativo, pero que obligue a la entidad a desarrollar cierta acción. Entonces, este es el primer elemento de la estructura del SINASIG, que son los objetivos. Vamos a tener segundo elemento, entonces, responsabilidades. Hay 4 responsables del control interno gubernamental, y estos son máxima autoridad, porque yo les decía que la máxima autoridad es la encargada de regular el control interno a nivel institucional. Y entonces, abajo tenemos el equipo de dirección. El equipo de dirección va a ser la responsable del control interno, pero en su respectiva área, ¿sí? Entonces, vean, la máxima autoridad responsable del control interno a nivel institucional, el equipo de dirección responsable del control interno, pero a nivel de su respectiva área. Y cuando hablo de responsable del control interno en el equipo de dirección, estoy hablando que todos los que forman parte del equipo de dirección tienen que ver que su personal conozca los riesgos que han sido identificados, que vaya evaluando los controles que han sido implementados, que evalúe si están mitigando el riesgo, cómo se está desarrollando ese riesgo. A eso nos referimos que es responsable del control interno a nivel de su respectiva área. Tenemos tercer responsable, el auditor interno. Antes se escuchaba control interno y todo iba para el auditor interno. Entonces, ahora, pues nosotros estamos dejando claro que la única responsabilidad del auditor en el control interno es evaluar su eficacia, ¿sí? Tenemos que evaluar cuál es la eficacia del auditor interno en relación al SINASIG. Eso es lo que tiene que hacer el auditor interno. Y como tiene que evaluar el SINASIG, pues básicamente lo que indica la norma es que no tiene que desarrollar actividades operativas que después va a evaluar. Ahí es donde tiene independencia. ¿Hasta dónde está la independencia o cuáles son los límites de la independencia del auditor interno? Básicamente lo resumimos en esto. Si el auditor interno participa de una actividad que después va a evaluar, ahí ya no es independiente, ¿sí? Va a ser independiente hasta el momento en que no participe en una actividad que después va a evaluar. Entonces, por eso es importante que el auditor interno tenga independencia. Número 4, servidores públicos. ¿Cuál es la responsabilidad del servidor público a nivel de SINASIG? Pues su responsabilidad básicamente va a ser cumplir con el control interno que ha sido determinado por la autoridad competente. Entonces, el servidor público va a cumplir toda la estructura de control interno que ha sido desarrollada, pero el servidor público también puede ir proponiendo controles porque va a ser tomado en cuenta cuando se desarrollen las distintas matrices. Entonces, el servidor público también tendría voz para proponerle a su respectivo jefe cuáles podrían ser aquellas actividades de control que pueden mejorar el trabajo diario que hace el servidor público. Entonces, servidor público, responsabilidad con el control interno es operativizar esos controles que han sido determinados. Esas son las responsabilidades, entonces, de los 4 actores principales dentro del SINASIG. Tercer y cuarto apartado. Fíjense que yo les decía entonces, y resumiendo la estructura, si ustedes quieren saber la estrategia que va a desarrollar la entidad, pues tenemos aquí los objetivos en sus 4 categorías. Objetivos de control interno en sus 4 categorías. Si ustedes quieren saber cuál es su responsabilidad en relación al control interno, a donde tienen que ir es al apartado de responsabilidades. Ustedes toman el Sistema Nacional de Control Interno y van al apartado de responsabilidades. Ahí van a encontrar cuál es su responsabilidad en función del control interno gubernamental.
Ahora, si ustedes quieren saber cuál es cuál es el compromiso de la entidad, cuáles son los requerimientos que tiene el sistema que la entidad o las distintas entidades tienen que desarrollar, a donde vamos a consultarlo es al apartado de componentes y normas. En este apartado de componentes y normas vamos a encontrar qué es lo que Contraloría les está diciendo a todas las entidades que tienen que desarrollar, o cuál es ese marco de actuación en relación a la autorregulación que las entidades deben desarrollar, ¿sí? Tenemos 5 componentes y 28 normas. Ustedes ven que yo tengo desarrollados los 5 componentes y en la parte de cada componente tengo un número. Eso es la cantidad de normas que tiene cada componente. Cada componente, entonces, vemos del 1 al 5. Vemos como el primer componente, que son las normas relativas al entorno de control y gobernanza, tiene 5 normas. El segundo componente, que es de evaluación de riesgos, tiene 7 normas, y así sucesivamente. Pero, ¿qué me va a decir este apartado de componentes y normas? Todo lo que Contraloría me está diciendo que implemente para cumplir con el SINASIG. Si yo quiero cumplir a cabalidad con el SINASIG, tengo que cumplir con todo lo que me establece el apartado de componentes y normas. Entonces, podemos hablar del primer componente. Yo les puedo dar un ejemplo: entorno de control y gobernanza. Por ejemplo, en ese entorno de control y gobernanza, retomemos un poquito, o retomemos las palabras que yo les decía en la diapositiva anterior. Contraloría no puede decir, aquí está su norma, aquí está su, por ejemplo, su manual de funciones, manual de procedimientos, porque eso es control interno. La máxima autoridad lo tiene que autorregular, porque es una característica del control interno. Bueno, hablemos ahora de un ejemplo en concreto. Fíjense que Contraloría en la gestión de riesgos ha determinado que todas las entidades tienen que trabajar la ética y la prevención de la corrupción, ¿sí? Todas las entidades están obligadas a trabajarlo, pero entonces Contraloría no puede decirles tenga su código de ética a cada una de las entidades del Estado. Entonces Contraloría no va a desarrollar un código de ética para cada una de las entidades del Estado. ¿Por qué? No le compete. Sí, eso es autorregulación, pero eso no significa que no podamos regularlo, que todas las entidades trabajen un código de ética. Entonces, vean, ahí está en su máxima expresión la delimitación del control interno. Como Contraloría no puede decirles, aquí está su código de ética, cúmplalo. Lo que sí puede hacer es decirles, bueno, a todas las entidades, cómo ustedes se tienen que autorregular en relación a la ética y la prevención de la corrupción. Yo les voy a dar todos los elementos sobre los que ustedes se tienen que autorregular. Eso es SINASIG, delimitar el campo de actuación para todas las entidades y que de esta manera las entidades se autorregulen. Todos van a emitir su propio código de ética. Nosotros no se lo estamos imponiendo. Ustedes mismos como entidades son los que van a desarrollar su propio código de ética, pero dentro de un marco que establece Contraloría General de Cuentas. Entonces, repito, Contraloría no les va a decir, aquí está su código de ética, cúmplalo. Lo que sí les va a decir, o lo que sí les va a desarrollar, es ese marco de actuación. Por ejemplo, es obligatorio que todas las entidades ahora desarrollen un código de ética, que implementen un comité de ética con reporte a la máxima autoridad, que desarrollen buzones de denuncia, que capaciten a su personal en el código de ética, que todos los funcionarios y servidores públicos asuman de manera escrita a través de una declaración el código de ética y la política de prevención de la corrupción, y que están de acuerdo con esos instrumentos y los van a cumplir, y que además pongan el código de ética y la política de prevención de la corrupción de manera visible para que cualquier persona pueda acceder a ella, es decir, cualquier usuario interno y externo, para que sepa que hay principios, hay valores que todos los colaboradores deben de observar, y si alguien no se enmarca dentro de esa ética, dentro de esa prevención de la corrupción, cualquiera puede denunciar
una conducta en contra de la ética. Entonces, vean que Contraloría entonces no les está diciendo, aquí está su código, lo que está haciendo es regular el marco en el cual todas las entidades tienen que desarrollar su propia normativa. ¿Se dan cuenta entonces? Eso es el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental, delimitar todo lo que está dentro del Sistema Nacional de Control Interno para que las entidades se autorregulen. Entonces las entidades se van a autorregular en ética y en prevención de la corrupción, pero dentro del marco que ya les dio Contraloría General de Cuentas. Entonces, ese fue un pequeño ejemplo de lo que establecen los 5 componentes y las 28 normas. Son instrucciones claras y precisas que deben desarrollar todas las instituciones para autorregularse. Ahora, ya como parte final, veamos el año 2022. ¿Qué fue lo que sucedió en el año 2022 y por dónde vamos? ¿Qué es lo que las entidades tienen que estar desarrollando actualmente? Fíjense que aquí tenemos entonces en azul el primer hito de este año, es decir, al 30 de abril se tuvieron que publicar en las respectivas páginas el informe y sus 4 anexos. Tuvieron que estar visibles para cualquier persona en su respectivo portal. Entonces, primer hito que se cumplió el 30 de abril, informe anual de control interno y sus anexos. Ahora, en todo esto que vemos nosotros en color verde, desde mayo a diciembre, todas las entidades tienen que desarrollar los requerimientos que están en el apartado de componentes y de normas. Además, que todo su marco de control interno se adecue a lo que establecen los objetivos y las responsabilidades en relación al control interno gubernamental. Entonces, fíjense que como se presentó al 30 de abril la matriz de evaluación de riesgos, el mapa de riesgos, el plan de trabajo en evaluación de riesgos y el informe anual de control interno, todo lo que faltaba por cumplir en ese primer informe anual de control interno tiene que desarrollarse de mayo a diciembre. Entonces, de mayo a diciembre, todas las entidades del Estado tienen que tener los 5 componentes y las 28 normas desarrolladas. Y dentro de ello, pues están las 8 políticas, 8, 9 políticas o menos, dependiendo de cómo las ordenen. Pero, digamos, si se ordenan de manera según el objetivo que persiguen, van a salir 8 políticas. 8 políticas de control interno gubernamental tienen que estar desarrolladas a lo largo de este año, es decir, hasta el 31 de diciembre. Y paralelamente, todas las entidades del Estado tienen que ir trabajando los 5 productos que van a tener que publicar al 13 de enero del año 2023. Entonces, eso es lo que nosotros les teníamos preparados, estimados profesionales. Entonces, damos el espacio para que puedan plantear las dudas que tuvieran al respecto. Entonces, no sé si licenciado Axel, ¿usted las va leyendo o las tomo yo directamente del chat? Usted me informa. Sí, si gusta, las puede tomar del chat. Ahí las vamos apilando. Ok, muy bien. Entonces vamos a leerlas directamente del chat y vamos a ir dando respuesta a cada una de ellas. Vamos a ver. Empecemos entonces con las publicadas. Quiero ver, aquí no tenemos ninguna, solo saludos. Excelente, bienvenidos. Vamos a ver, dice, todo gira la misma estrategia institucional a la que se tiene en Segeplan y Finanzas. Esta es la primera pregunta y la hace Anónimo. Tenemos un Anónimo acá y tiene esa primera duda. Vamos a ver entonces. Todo gira a la misma estrategia institucional la que se tiene en Segeplan y Finanzas. Bueno, fíjense que esta pregunta es una pregunta muy recurrente y que nos hacen a nosotros pues casi en todas las capacitaciones. Nosotros les decimos no es lo mismo. De hecho, fíjense que algunas personas van un poco más allá y nos dicen, mírenle, ustedes como Contraloría deberían de ordenarle a Segeplan, que tengamos todos dentro de nuestro POA, PEI,
objetivos de información y objetivos de cumplimiento normativo, porque esas dos categorías no las tenemos en los instrumentos que da SEGEPLAN. Entonces nosotros les decimos no, porque no es nuestro campo de actuación, ¿sí? Nosotros como Contraloría no podemos decirle cómo SEGEPLAN lleva a cabo la estrategia a nivel nacional. Esa es una función específicamente de ella. Entonces, no podemos confundir objetivos de control interno con la estrategia que lleva SEGEPLAN. Pero, ahora hecha esta observación, tenemos que decirles también que no es lo mismo, pero se entrelazan. Hay un momento en que hay una vinculación, es decir, dentro de la estrategia que nosotros tenemos planteado en SINASIG a nivel institucional y a nivel operativo, ahí es donde se da esa vinculación que establece SEGEPLAN dentro de los instrumentos de planificación. En resumen, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que las dos primeras categorías de objetivos institucionales y operativos van a estar dentro de los instrumentos de SEGEPLAN, pero los segundos, las otras dos categorías que son objetivos de información y objetivos de cumplimiento normativo, no necesariamente van a estar en esos instrumentos y no es obligatorio que estén, pero sí hay que desarrollarlos dentro de SINASIG. Algunas entidades puede ser que los tengan dentro de esos instrumentos, pero no es obligatorio, ¿sí? Entonces, ¿dónde se entrelaza SINASIG con lo que hace SEGEPLAN? En las primeras dos categorías de objetivos. Objetivos institucionales y objetivos operativos. Las otras dos categorías no es obligatorio que estén dentro de los instrumentos que desarrolla SEGEPLAN. Espero que haya quedado claro ahí. Vamos a ver, tenemos una pregunta un poco larga del licenciado David Batz, de la Federación de Boxeo. Vamos a ver qué nos dice el licenciado David, voy a proceder a leerla. Dice, muchas gracias por la información brindada. Quiero hacer referencia a que la mayoría de federaciones, poco a poco, y hemos puesto a andar el SINASIG. Creo que esta reunión es más para aclarar quién debería realizar el rol del auditor en las federaciones. Nuestras entidades son tan pequeñas que el talento humano está integrado de 3 a 7 personas, que el área administrativa, por lo que realizamos de todo un poco. Estamos sujetos a los controles y fiscalizaciones de la auditoría interna de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Ahora ellos nos están informando que debemos contratar auditores para el tema de SINASIG. Los problemas que derivan de estas son, bueno, allá son cosas muy internas que llegan muchas dudas de esta naturaleza a Contraloría y nosotros lo que hemos respondido es, tienen que observar su normativa interna. ¿Qué es lo que le dice la normativa interna en relación a, aquí lo que deberían de observar es esto? Si su normativa interna entonces les hace la aclaración de que deben de tener una estructura, deben de tener un auditor interno, o quién es el que ejerce el cargo de auditor interno en esas respectivas federaciones o asociaciones, ahí ustedes tendrán la respuesta. Yo pues desconozco de cómo está desarrollada esa estructura dentro de los cuerpos normativos legales, pero eso es lo que deberían de observar. Si usted dice que están bajo esa estructura, pues ya usted tendrá un respaldo ahí legal que le indica eso, ¿verdad? Nosotros cuando llegan ese tipo de consultas a Contraloría le decimos observe su normativa interna, observe la normativa que le ha dado vida a esa entidad, ¿verdad? ¿Quién es el auditor interno? ¿Ustedes forman parte de esa entidad o son autónomos? Tienen que tener su propia estructura. Ahí es donde le daría yo la respuesta, estimado licenciado. No podría decirle este sí o este no, o auditoría interna de la CDG debe de ser o no debe de ser. ¿Por qué? Porque me estaría quedando corto. Entonces yo les diría a ustedes, como conocedores de su propia normativa, deben de establecer quién entonces va a hacer las veces de auditor según lo que establece SINASIG, ¿verdad? Entonces yo le diría ahí, observe su normativa interna para determinar quién es el que debe hacer las veces de auditor. Ahora, si ustedes tuvieran esa duda en concreto, yo les diría, plantéenla de manera escrita, ingresen la duda a Contraloría
y ahí ya se les va a responder de manera personalizada, ¿verdad? Pero hay que hacer un análisis también de la normativa que ustedes tienen para que les pueda dar una respuesta más certera. Si ahorita yo les digo sí o les digo no, podría ser que me quede corto porque desconocemos toda la normativa y después van a decir, ah, ese link me dijo que sí, ese link me dijo que no, porque aquí estamos viendo únicamente lo que usted nos plantea en este sentido. Entonces, consejo, plantéelo de manera por escrita, que de esa forma le vamos a responder nosotros en Contraloría General de Cuentas. Y dice al final el link, en síntesis, la auditoría interna de la CDAG debería ser el auditor que pide el SINASIC para las federaciones, o deberíamos contratar un auditor interno en las federaciones. Yo ahí le diría entonces, Lick, plantéelo. Si ustedes no lo tienen claro, plantéenlo por escrito a Contraloría y de esa manera se les va a contestar. Tenemos otra pregunta que dice anónimo, ¿el auditor interno debe ser propio de la entidad? ¿Un auditor público? Bueno, el auditor interno entonces, según lo que establece SINASIC, es el auditor de la entidad, ¿sí? El auditor, por eso se llama auditor interno, porque es el auditor que está específicamente en la entidad. Yo creo que todas las preguntas van relacionadas al auditor. Siguiente, el auditor puede ser un colaborador que no precisamente es un auditor público. El que sea el auditor tiene que tener el puesto de auditor. No puede ser el financiero que decimos que va a ser auditor. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque el auditor debe de ejercer un puesto independiente y con línea staff a la máxima autoridad. Entonces, ustedes tienen que evaluar su normativa, ustedes tienen que evaluar su autonomía para determinar quién realmente va a ser las veces de auditor. Dicen, buenos días, muchas de nuestras instituciones por su tamaño y presupuesto no cuentan con un auditor interno. ¿Es necesaria la contratación de un especialista? Ahí volvemos de nuevo a esa pregunta y pues está orientada la respuesta en el mismo sentido. Buenos días, ¿cómo sería para publicar lo establecido para el 2023? ¿Se trabaja igual que el casillero electrónico? Bueno, son dos temas diferentes. Recuerden, el casillero electrónico es un casillero individual que tiene cada funcionario y servidor público, a través del cual va a ser notificado para cualquier discusión de hallazgos con Contraloría o cualquier tema que Contraloría General de Cuentas quiera tratar específicamente con cada colaborador o servidor público. La publicación que establece SINASIC para los productos para el año 2023 se va a realizar de conformidad con lo que establece SINASIC. Y SINASIC lo que establece es que se publique en el portal web electrónico de cada entidad. Dice un anónimo, no, en la estructura interna no tenemos nada de eso. Bueno, entonces ustedes ya se están respondiendo ahí. Como les digo, yo desconozco de toda su normativa, pero ustedes van a ser los responsables de realizar ese análisis y en función de lo que establece su propia normativa, ahí es como tienen que desarrollar o tienen que decidir qué es lo que van a resolver en ese sentido. Dice licenciada Alejandra Chinchilla, la matriz de continuidad que se publicará en enero de 2023 es sobre las matrices de 2022. Es así porque es una evaluación, ¿verdad? Evaluamos lo que ya pasó. Entonces, esa evaluación tiene que ser sobre los productos que fueron publicados este año. Y los otros 4 productos del año 2023 es la estrategia que va a desarrollar la entidad el siguiente año. Dice, ¿qué pasa entonces cuando no hay un auditor considerado dentro del marco normativo? Generalmente, todas las entidades tienen que tener un auditor interno. Y si no hay un auditor interno, lo que ha pasado es que Contraloría les deja ese hallazgo, ¿verdad? Que tengan todas las entidades un auditor interno considerado. Dice la licenciada Vanessa de la Federación de Balón, dice, el 13 de enero se presentará el informe final anual del ejercicio fiscal 2022. Vean, el informe anual de control interno, me imagino que se refiere a la licenciada Vanessa, para el 13 de enero del siguiente año, el informe anual de control interno va a ser una evaluación, ¿sí? Pero recordemos, la evaluación es hacia lo que ya sucedió.
y la planificación es hacia lo que va a suceder. Entonces, todos los años, nosotros con SINASIG vamos a estar en medio, evaluando el año anterior y planificando el año que está por venir. Entonces, informe anual siempre va a ser evaluación de lo que ya sucedió y las matrices van a ser planificación de lo que está por suceder. Bueno, esa sería la última pregunta. Ah, no, tenemos otro. ¿Qué sentido tiene que la auditoría de la CDAG nos audite entonces? ¿Es lógico tener 3 auditorías internas? Bueno, ya son cuestiones propias de la entidad, ¿verdad? Que, pues, no requiere de una respuesta de su servidor, ya lo tienen que valorar ustedes a lo interno. Fue la última pregunta, entonces, licenciado Axel, por ahí nos estaríamos quedando. Muchas gracias, estimados profesionales. Su micrófono, licenciado Axel, está deshabilitado. Perdón, ahora sí creo que hay problemas. Quiero agradecer al maestro Wilberto Rojas por la intervención y la exposición magistral que nos vino a dar. Esto pues nos viene a resolver muchas dudas. También hacerles el recordatorio y la cordial invitación de que completen su participación en el formulario de participación. Para despedirnos, pues vamos a dejar un video tutorial que también se ha estado publicando en el chat para que pues completen esta participación. Asimismo, también tenemos el formulario de evaluación. Importante, quiero hacer mencionar de que el formulario es válido solo por una persona. Sabemos que hay varias personas conectadas, pero solo se va a tomar en cuenta la participación de cada persona. Es decir, cada uno tiene que registrar su código y su correo electrónico para que les haga llegar su constancia. Así que con esto pues nos vamos a despedir nosotros. Agradecemos de nuevo, nos llevamos casi las 2 horas. Así que vamos a finalizar y para finalizar vamos a dejarles, como bien ya lo expresé, el video tutorial de el llenado de participación. Así que muchas gracias, les agradecemos a todos por su participación. Nos vemos en una próxima. Que todos ustedes tengan un excelente día. Hasta pronto. La Contraloría General de Cuentas le da la bienvenida a este evento. Este es un video tutorial para el llenado del formulario de inscripción o asistencia para esta capacitación. Lo primero que debemos hacer es darle clic al enlace que se ha estado compartiendo en el chat de nuestro evento. Este nos redirecciona a esta página y lo primero que debemos hacer es llenar nuestro correo electrónico. Este correo electrónico es importante verificar que no tenga espacios ni comas y que sea el que utilizamos con normalidad. Como segundo paso, vamos a elegir el tipo de colaborador de nuestra institución. Es decir, si somos servidores públicos o prestamos servicios a alguna institución, si somos trabajador o prestador de servicios de Contraloría, si somos estudiantes o bien somos parte del público en general, podemos elegir otros. En este caso, voy a utilizar el de servidor público, ya que pertenezco a alguna institución. Luego tenemos que colocar nuestro NID. El NID, por favor, es sin guiones, sin espacios y sin comas. Y listo, ahora debemos verificar la información. Es importante hacer mención de que si nos aparece un error, debemos verificar si el correo y el NID está correctamente escrito o bien si tenemos actualizado nuestro RTU en ASAT. Vamos a verificar no en el botón siguiente, sino en el verificador, que es un icono de un avioncito.
Vamos a darle clic a este icono. Y listo, se nos ha generado un código para el correo que registramos. Debemos acceder a nuestro correo y listo, se nos ha enviado un código de verificación 670382. Es importante abrir nuestro correo y verificar el código, ya que el código es personal y solo puede utilizarse una vez. Vamos a darle clic en siguiente. Y este nos confirma de que no podemos utilizar el correo 2 veces. Le vamos a dar clic en aceptar. Después de haberle dado siguiente, este nos lleva a la página con nuestra información personal. Debemos verificar que todos los datos sean correctos y llenar el campo de profesión u oficio y el país de residencia. Y listo, vamos a darle clic en siguiente. Listo, en esta página debemos colocar la institución, entidad o dependencia a la cual pertenecemos. Vamos a seleccionar el departamento, el municipio y el área o departamento en el cual laboramos y el puesto que desempeñamos. Vamos a darle nuevamente clic a siguiente. Y como último paso debemos guardar nuestra información. ¿Está seguro que desea enviarlo? Le vamos a dar clic en enviar. Y es así como nuestra inscripción ha sido completada. Nos tiene que aparecer esta información que se ha realizado su inscripción exitosamente. Asimismo, se nos envía un correo electrónico en el cual nos confirman nuestra inscripción. Así que sean bienvenidos a esta capacitación.